En este video les voy a estar hablando un poquitito acerca del Voltage Clamper o Zener electrónico. Este es un circuito de protección contra sobretensión, es decir, cuando los LEDs están encendidos, alguno de los dos, eso significa que el circuito está actuando y nos estaría protegiendo contra una posible sobretensión. Entonces, siendo un circuito de protección, lo voy a presentar un ejemplo o un caso de aplicación para que se entienda un poco mejor por qué me interesa este circuito, cuándo actúa y sobre todo cómo poder ensayarlo. El ensayo es un tanto particular. Así que bueno, vamos al ejemplo de aplicación. Supongamos que yo me estoy armando un amplificador de audio basado en alguno de estos integrados, TDA 2030, TDA 2040, TDA 2050. Los tres son pin a pin compatibles. La diferencia básicamente entre ellos es la máxima tensión que soportan. Para este ejemplo yo voy a tomar el TDA 2050 que soporta más o menos 25 volts. Esto significa que trabaja con fuente partida. A mí me encantaría poder alimentar este circuito así como está acá, con dos generadores ideales de tensión que entregan una tensión constante, perfecta, sin ningún tipo de variación, sin ningún tipo de problema. Pero como ya sabemos, estos dispositivos no existen, son ideales. Lo que más se acerca es una fuente de laboratorio, una fuente conmutada, también tiene un poquito de ripple, todas tienen un poquito de defecto. Si miramos la hoja de datos, la fuente que nos sugiere los amplificadores de audio típicos, digamos, es la clásica fuente basada en un transformador, rectificador y filtro. Este tipo de fuentes están sujetas a las variaciones propiamente del ripple de los capacitores o bien cualquier variación que pueda sufrir el transformador. Entonces, si yo un día tengo sobretensión en la línea, el transformador va a replicar esa sobretensión y vamos a tener valores picos que pueden ser peligrosos. Yo para este ejemplo ya decidí que si bien el TDA 2050 trabaja hasta 25 volt, para el ejemplo voy a tomar 23 volt, más o menos 23 volt. Lo que haría es tener generalmente la plaquetita de la fuente por un lado, una bornera con unos cables apropiados, de sección apropiada para manejar esa corriente, y haría la conexión a la otra plaquetita que es la de la placa de potencia, ¿no? Propiamente. Hasta acá está todo fenomenal en la medida que yo nunca supere estos 25 volt. Pero como yo ya mencioné anteriormente, el transformador y esta fuente, que es muy básica, está sujeta a varias fluctuaciones, que como ya mencioné anteriormente, la fluctuación de línea puede ser, un día tenemos 220 volt y otro día tenemos 225, un poquito de sobretensión, o tal vez 210, también depende del consumo que tengamos en la casa, si se prende el aire acondicionado, si se prende la heladera. Entonces, la tensión de línea puede sufrir fluctuaciones leves, pero el transformador va a estar reflejando esas fluctuaciones acá en la parte del secundario. Y por otro lado, el transformador también es un transformador real y su tensión de salida va a fluctuar en base al consumo. Entonces, si yo tengo mi amplificador con el volumen bajito, estoy extrayendo muy poca potencia del transformador, entonces el consumo va a ser bajo, no pasa nada. Ahora, cuando yo pongo el amplificador al palo, ahí va a circular una mayor corriente, voy a tener una mayor tensión de ripple en los capacitores, se van a descargar más rápido y también el transformador va a estar como sufriendo un poquito ese consumo de corriente. No voy a decir excesivo porque está, digamos, calculado para tolerar esas corrientes que esté demandando el amplificador. O sea que están en una condición perfecta de funcionamiento. Lo que me preocupa en este caso es la posibilidad de que pueda llegar a haber sobretensión. Es ahí donde vamos a incorporar el circuito de protección contra sobretensión. El circuito de protección va a estar actuando en paralelo a la carga, al amplificador, a lo que sea que estamos alimentando, y teóricamente, mientras estamos en una condición en donde está todo bien, no debería haber corrientes circulando hacia el circuito de protección. Es decir, la corriente por acá debería ser cero. Y ahora sí.
habiendo hecho esta presentación y teniendo en cuenta estos valores de más o menos 23 volt, vamos a empezar con el análisis del circuito. El circuito, como podrán observar, es una copia arriba y abajo de lo mismo, ¿sí? Es el mismo circuito copiado dos veces. Lo mismo tenemos acá abajo, ¿sí? Tenemos el TL431, el diodo Zener, un par de transistores BC337 y un BD139. Este circuito va a tener dos posibilidades de funcionamiento: cuando está actuando y cuando no está actuando la protección. En principio, vamos a analizar el divisor resistivo, que lo voy a copiar acá como si fuese el preset justo en la posición de la mitad. Entonces acá estaría el cursor del preset a la mitad. Estas dos resistencias de 250 ohm representan los 500 ohm del preset, con el cursor a la mitad. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la corriente que atravesaría a todo este pack de resistencias en serie. Para eso vamos a hacer lo siguiente: calculadora, y acá tenemos 10K, 11K con la de abajo, y esto suma 500 ohm, así que el total sería 11.500 ohm. 23 volt dividido 11.500 ohm, y eso me da una corriente de 2 mA. Así que a todas estas resistencias la está atravesando una corriente de 2 mA. Bueno, el cursor del preset en este momento está en el medio, no lo vamos a mover de ahí, está puesto ahí intencionalmente para que justamente el circuito actúe con 23 volt. Entonces, esa tensión presente en este punto, es este punto de acá, que bueno, está interno en el preset. Esa tensión es lo que le presenta al TL431, ¿sí? Vamos a ver cuánto vale esa tensión. Lo que tenemos que hacer entonces es agarrar estos 2 mA multiplicado por 1250 ohm. Así que esto multiplicado por 1250 me da justo una caída de tensión de 2,5 volt. Entonces la tensión en el punto medio, a ver, es de 2,5 volt en esta condición. Justamente el TL431 es un dispositivo que actúa a partir de los 2,5 volt para arriba. Es decir, cualquier mínima tensión que supere los 2,5 volt va a hacer que el TL431 actúe. Por ahora no la superamos, estamos ahí al límite. Entonces, el TL431 en este momento se comporta de esta manera. Es como si no estuviese, o como un transistor en zona de corte. Por lo tanto, tengo un circuito abierto acá abajo, no va a circular corriente. La única corriente que voy a tener en este caso es una corriente que viene por acá y que va a estar entrando a la base del transistor y hacia el emisor. Esto sería la corriente de base. Aparentemente sería los 23 volt que tenemos acá arriba menos la VBE, supongamos que son 0,5 volt. Y este es un Zener de 5 volt que está siendo atravesado por una corriente, así que está polarizado en inversa, es un diodo Zener. Así que tenemos 23 menos 0,5 de la base menos 5 del diodo Zener, es 5,1 el diodo Zener. Vamos a tener unos 17,5 volt en esta resistencia de acá. Acá tenemos esa caída de tensión, es de unos 17,5 volt dividido 10.000 ohm, es 1,75 mA. Obviamente, cuando nosotros estamos ensayando esta plaquetita, no podemos hacer un corte acá para meter un amperímetro, pero sí podemos ver la tensión en cada uno de estos componentes. Entonces, si yo mido la tensión en el diodo Zener y veo 5,1 volt, eso estaría bueno. Si yo mido la tensión base emisor, la BBE, entre 0,5 y 0,7 volt estaría bien. Yo ahora voy a poner 0,5. Eso estaría joya. Y eso me estaría dejando alrededor de 17,5 volt en la resistencia. Entonces yo mido acá, en paralelo a esa resistencia, estaría leyendo alrededor de 17,5 volt. Bueno, voy a limpiar un poquitito esto. Y ya directamente nos vamos para acá. La corriente habíamos dicho que era de 1,75 mA.
Vamos a suponer que el transistor está saturado. Por lo tanto, la tensión colector-emisor, si yo mido de acá a acá, estaría esperando ver una tensión colector-emisor de saturación. Alrededor de 0,2 volt a 1 volt aproximadamente. Algo por ahí. Este transistor que está saturado, ya lo voy a borrar directamente y lo voy a representar como un cable, ¿sí? Como que esto está soldado acá abajo. Entonces, representado de esta manera, hipotéticamente yo tendría un 0 volt, y lo pongo entre comillas porque, insisto, el transistor no puede llegar a 0 volt. Va a tener un valor entre 0,2, 0,5, 1 volt, algún valor parecido a eso. Pero prácticamente es un valor muy cercano a 0 en este nodo, con lo cual esta resistencia queda conectada directamente entre 23 volts que tenemos acá arriba y 0 volt. Así que esa resistencia va a estar siendo atravesada por una corriente de 23 dividido 3300 a aproximadamente unos 7 mA. En este caso hay que tener cuidado y hay que tener la consideración de que la resistencia esta pueda llegar a estar sufriendo por temperatura. Entonces tengo la tensión, que son 23 volt, y tengo la corriente, así que tranquilamente puedo hacer 23 por 0,007, serían los 7 mA, y está por debajo de un cuarto de watt. O sea que esta resistencia no debería calentar. O sea, si yo la toco con el dedo de esos 160 miliwatts, no van a quemar. O sea, no hay motivo para que esa resistencia esté calentita. En este caso, como yo tengo el transistor saturado, toda esta corriente, estos 7 mA, van a venir directamente a masa, ¿sí? No hay corriente entrando al par Darlington. Entonces, estos dos transistores, con este 0 volt, está anulada su base, no está siendo excitada. Entonces, básicamente, estos dos transistores no existen. Por lo tanto, en esta condición, cuando el TL431 no está actuando, tampoco va a estar actuando el par Darlington. Es decir, que el LED 1 va a estar apagado. Bien. Vamos a restaurar el circuito original para analizar la otra situación. ¿Qué pasa cuando actúa el TL431? Ahora, vamos a ver qué pasa si yo tuviera, en lugar de 23 volt, tuviese 23,1. Un poquito, 100 milivolt por encima de los 23 volt que yo quería. Hacemos todas las cuentas de vuelta. Hacemos 23,1 en este caso, dividido 11.500 ohm. Me da 2 mA y un poquitito más. 2,008. Yo le voy a poner 2,01. Es una corriente que es un poquito más de 2 mA. Y ustedes me podrán decir, che, ese valor tan chiquitito puede llegar a ser significativo. Y ahora vamos a ver que sí. Antes yo tenía 2,5 volt. Ahora vamos a ver qué sucede cuando la corriente, en vez de ser 2 mA, es un poquito más de 2 mA. Así que vamos a hacer 1250 ohm, que son estas dos resistencias, multiplicado por 0,00201. Y fíjense que lo que antes era 2,5 volt perfecto, clavado, ahora supera mínimamente, nada, 12 milivolt, nos fuimos un poquitito por encima de los 2,5 volt, apenitas, y eso va a hacer que el TL431 actúe. El TL431 es un dispositivo que actúa o no actúa según la tensión presente en la referencia con respecto al ánodo, ¿sí? Esta caída de tensión acá, que ahora es de 2,512 volt. Antes esto desaparecía del circuito, antes se borraba, pero ahora el TL431, por decirlo de alguna manera, se satura. Supongamos que fuese un transistor que se satura, pero no se satura muy bien, y me presenta un potencial en este lugar de 2,5 volt. Entonces, lo que va a suceder es que estos 2,5 volt no alcanza para polarizar al diodo Zener, al 4733. Esto es un Zener de 5,1 volt. Entonces, para que este Zener pueda actuar, yo necesito una tensión mayor a 5,1 volt y mayor al VBE. O sea, yo necesito en este lugar 5,6, 5,7 volt.
Entonces, estos 2,5 volt no alcanzan para polarizar al Zener en la zona de conducción. Si bien está en inversa, no alcanza para que el Zener entre en la zona de conducción. Es decir, está más o menos en esta región. Estoy por acá. Está polarizado en inversa, ¿sí? Pero no alcanza a la tensión de codo o la tensión necesaria para que empiece a conducir en inversa. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que este diodo Zener no conduce. Y si no conduce, claramente no va a estar permitiendo que circule corriente a la base del transistor. Por lo tanto, este transistor está en corte. La corriente que antes entraba al transistor, ahora está circulando toda hacia el TL431. Vamos a tener los 23 volt menos la caída de tensión en el TL431. Entonces, en la resistencia R13, cuando actúa el TL431 tendría que ver alrededor de 20,5 volt. Y la corriente, si nos interesa, sería ese mismo valor dividido 10K, unos 2,05 mA. Por las dudas calculamos la potencia. Yo creo que esa resistencia no va a estar en peligro de quemarse, pero lo revisamos. Son 2,05 mA multiplicado por 20,5 volt. Y está lejos, lejísimos del cuarto de watt, del medio watt. Está súper, súper fresquita esa resistencia. Perdón, yo una aclaración, estoy haciendo las cuentas de vuelta con 23 volt, pero en realidad debería hacerlo con 23,1 volt, ¿no? Que es la condición de actuación. Voy a hacer las cuentas de vuelta. Me da también 2,06 mA multiplicado por 20,6 volt. Sigue estando lejos de que esta resistencia pueda calentar. Está súper, súper fresquita. Estos son unos 42 miliwatts. La resistencia está fría. Bien, continuamos ahora con esta parte. El transistor está en corte, no conduce corriente por acá, la corriente en corte es 0. Entonces, el único camino posible de esta corriente es hacia la base del par Darlington. Estos valores que encuentran en la hoja son valores que hice yo mientras lo diseñaba, así que ignórenlo. Lo que vale es lo que estoy agregando yo ahora. Tenemos, a ver, un par Darlington que está siendo excitado. El par Darlington está constituido por un BC337 y un BD139. Este es un transistor chiquitito, un TO92, ¿sí? Este es el encapsulado, el BC337. Nosotros no los vamos a estar sometiendo a esta condición que nos da la hoja de datos, así que pueden ignorar todo esto. Y voy a considerar entre los dos transistores 1,5 volt. Esto podría ser, por ejemplo, 0,5 en el primero y 1 volt en el segundo, ¿sí? O podría ser 0,75 y 0,75, ¿está bien? Pero a grosso modo, esto de acá hasta acá, el BBE Darlington, lo voy a considerar de 1,5 volt. Entonces, acá arriba tenemos 23,1 y acá tenemos una caída de 1,5 volt. Agarramos la calculadora, 23,1 menos 1,5 volt del BBE, me queda 21,6 en esta resistencia. Y por las dudas, como siempre verificamos, vamos a chequear que esta resistencia no esté echando humo. Así que tenemos 21,6 volt, nunca calculé la corriente, así que lo voy a hacer en este momento. Dividido 3K3 son 3300 ohm. Tenemos una corriente de base de 6,5 mA, lo voy a anotar. Y ahora aplicamos la formulita de potencia, en este caso tensión por corriente, así que la corriente ya la tengo en la calculadora, es este valor almacenado, multiplicado por 21,6 volt. 141 miliwatts, esta resistencia también está fresquita, no hay manera de que vaya a calentar eso. Bien, entonces, ahora tenemos corriente de base, esto es un par Darlington y es una corriente de base bastante significativa, sobre todo porque solo con 3 mA en los ensayos que hacemos en aplicaciones de electrónica analógica, con 3 mA ya llegamos a saturar al BC337 y le estamos dando el doble de corriente y a su vez el BC337 está
inyectándole corriente de base al BD139. O sea que este par Darlington va a ser bastante importante su tensión de saturación. O sea, todo esto se va a comportar a grosísimo modo y solamente para fines de esta explicación se va a comportar como un bruto cable. Recordemos que ningún transistor puede llegar a comportarse como cable, es solamente para los fines de análisis. Entonces, lo que tenemos ahora es los 23 volt, 23,1 acá arriba y acá abajo prácticamente 0 volt o la tensión de saturación. 1 volt aproximadamente. Voy a limpiar un poquito esto. Y nos quedó la resistencia de 33 ohm prácticamente en paralelo a esa fuente de 23,1. Así que hagamos la cuentita de cuánta corriente circula. Y la potencia en la misma, ¿no? 23,1 dividido 33 ohm, 700 mA. Y por otro lado tenemos un LED típicamente rojo. Le ponemos alrededor de 2 volt al LED o 1,5. No sé, vamos a poner 2 volt para que sea un número redondo. Y eso nos dejaría de 23,1 menos 2 volt, 21,1 dividido 1K8. Tenemos unos 11 mA para el LED, lo cual está perfecto. Y 700 mA por la resistencia de potencia. ¿Por qué es una resistencia de potencia? Bueno, ahora vamos a calcular la potencia acá. Tenemos entonces 700 mA, 0,7 por 23,1. Y ahí tenemos unos 16 watts. Bueno, ustedes estarán preguntando por qué, si yo tengo unos 16 watts en la resistencia, por qué el circuito este utiliza una resistencia de 5 o de 10 watts. Bueno, se supone que este circuito no debe estar de forma permanente en esta condición. La expectativa es que este circuito tenga un régimen de funcionamiento normal, que ahora lo voy a representar rápidamente. Bien, ahí lo que tengo representado es la tensión de la fuente, y recordemos que la fuente, estamos hablando de este tipo de fuente basada en transformador, rectificador y filtro. Entonces, acá voy a tener la tensión de un capacitor que se carga hasta un valor pico y se descarga un cachitito. Eso es lo que yo quise representar acá rápidamente. Y nuestro circuito está ajustado para actuar con cualquier valor de tensión que supere los 23 volts. Entonces, si brevemente el transformador entrega un valor pico que llega a superar los 23 volts y un cachito más, y el capacitor está superando los 23 volts, es solamente ahí y en estos momentos es la única condición en la que va a actuar nuestro circuito. Entonces yo ahora, a grosso modo, voy a tratar de buscar los puntos de cruce. Lo que yo representaba en el primer gráfico es la tensión de la fuente, y lo que voy a representar en este segundo gráfico es la corriente en la resistencia de potencia, que yo llamé IL. Entonces, mientras la tensión de la fuente está por debajo de los 23 volts, está todo bien, no pasa nada. Pero cuando lo supero es ahí donde voy a tener los 700 mA. Como no se supone que esta resistencia esté sometida a estos 700 mA de manera constante, sino que solamente va a actuar en pequeños momentos, el valor medio de la potencia va a ser muchísimo menor, va a ser aproximadamente, a grosso modo, por lo que estoy viendo acá, un tercio o un cuarto de la potencia que yo acabo de calcular. Entonces, 16 watts es aproximadamente 15, digamos. Un tercio de eso son 5 watts. Entonces, por este motivo, y aparentemente por lo que yo hice gráficamente nada más, ¿no? O sea, si esto estuviese un poquito más arriba, estaría todo fenomenal, porque en ningún momento supere los 23 volts, y entonces nunca jamás debería activarse el circuito de protección. Solo en el momento que yo supero los 23 volts es cuando voy a tener la resistencia de potencia actuando y el voltage clamper actuando. Bueno, eso sería todo. Tengan en cuenta que si van a hacer el ensayo del voltage clamper, siempre tienen que tener el potencial mayor
al nodo que tenga la resistencia de carga y el potencial menor a la parte de los transistores Darlington. Esto lo vamos a ver acá que tengo el circuito completo, ¿sí? Potencial mayor a donde yo tengo la resistencia de carga directamente y potencial menor a los emisores de los transistores o al emisor del par Darlington, ¿sí? Siempre esto así. Y acá estaría la fuente de laboratorio. Y el ensayo básicamente consiste en ir aumentando la tensión hasta que llegamos a los 23 volt y en ese momento debería actuar el voltage clamper y la corriente debería estar en cero, en cero, en cero, en cero y pum, en un momento sube hasta aparentemente los 700 mA. Bien, les voy a dejar un videito de cómo actúa el voltage clamper en otro ensayo que hicimos y eso sería todo. Hasta el próximo video.